Bueno, buenos días. Ahora sí les doy el saludo de bienvenida. Me presento. Para los que no se acuerdan de mí, yo soy la profesora Sigrid Menikent y algunos me recordarán de orientación profesional. Ahí nos vimos la primera vez y bueno, ahora vamos a seguir viéndonos en esta asignatura de farmacoquímica 1 y también en la 2. En esta asignatura, como ustedes saben, el profesor encargado es el profesor Wilhardy Villegas y en la farmacoquímica 2, la profesora encargada soy yo. Independiente de quién es el encargado de asignatura, pueden comunicarse con los tres profesores, incluyendo el profesor David Sáez, ¿cierto? También es miembro de esta asignatura el profesor Pedro Novoa, pero él se encuentra en este momento con permiso por su perfeccionamiento de posgrado, doctorado. Entonces, estamos los tres a su disposición. Estoy grabando ya la clase. Voy a pasar ahora a la presentación nuevamente del PDF que estaba compartiendo. Ustedes me dicen si hay algún problema. Si lo ven bien, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, hoy día vamos a ver cómo están viendo en la diapositiva, aunque es un PDF, como decía, los fármacos gastrointestinales. Primero veremos una clasificación y en este mismo orden vamos a ir comentándolos durante la clase. La clasificación es en base a su acción farmacológica. A veces clasificamos los fármacos de acuerdo a su estructura química. En este caso los vamos a ver según su acción farmacológica. Entonces encontramos fármacos reguladores de la acidez gástrica y en estos varios subgrupos, como los antiácidos, las antagonistas H2 de la histamina, los bloqueadores de la bomba de protones, que son los fármacos más utilizados dentro de este grupo hoy en día, los protectores de la mucosa gástrica y algunos fármacos utilizados para erradicar el Helicobacter pylori. Enzimas digestivas, hay varias. Las más utilizadas hoy en día son las que vemos acá: la papaína, pepsina, pancreatina, bromelina, diastasa y serrapeptasa. Vamos a ver también que algunas de ellas tienen otros usos, además de de enzimas digestivas. También tenemos los colagogos y coleréticos, que después vamos a hacer la diferencia entre estos dos términos, que son la bilis y las sales biliares. Los lipotrópicos, donde está el ácido ursodesoxicólico y la silimarina. Los reguladores de la función digestiva, que deben ser mucho más conocidos por ustedes, me imagino, como la metoclopramida, la domperidona, cisaprida, el levosulpiride o levosulpirida, ondansetrón, granisetrón y palonosetrón, el trimebutino y la mebevidina. Antiflatulentos, la dimeticona, que tiene estos tres nombres, es el mismo compuesto, solo tiene tres nombres genéricos, también se llama simeticona o dimetilpolisiloxano. Laxantes, aquí vemos subgrupos de laxantes, como por ejemplo los estimulantes o irritantes, los salinos, los laxantes de volumen, emolientes, lubricantes. Y por último, algunos antidiarreicos inespecíficos, que son los que vamos a ver más en profundidad, porque los específicos van a depender de alguna patología, entonces van a ser más bien antibacterianos u otros, y protectores de la mucosa. Entonces, empezando por los fármacos que actúan sobre la acidez gástrica, ¿cuáles son los objetivos de utilizar estos fármacos? Un objetivo es neutralizar el ácido clorhídrico que ya se ha liberado. Por lo tanto, vamos a tener que tener un fármaco que actúe sobre los receptores, ¿cierto? Porque ya se liberó. Otro objetivo es inhibir la producción del ácido clorhídrico. Y por último, estimular la producción de mucus, que proteja las paredes del estómago. Entonces, primero, comenzando con los fármacos que neutralizan el pH ácido, o bien ayudan a regular este pH, encontramos los antiácidos. Y estos, a su vez, los podemos clasificar en sistémicos y no sistémicos. Los no sistémicos van a actuar solamente en el estómago, una acción local. Sin embargo, los sistémicos van a tener acción, como su nombre lo dice, en todo el organismo.
Entre los sistémicos encontramos el bicarbonato de sodio y el carbonato de calcio. Y en los no sistémicos encontramos sales de magnesio y de aluminio, hidróxido de magnesio y trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio y trisilicato de aluminio, y Sí. magaltate, que es una asociación Ahora. entre ambos, como ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el objetivo principal de los antiácidos es aliviar el dolor. Alivian el dolor mediante este aumento que les decía del pH gástrico. Sin embargo, este aumento de pH necesitamos que sea leve, no un aumento exagerado de pH como ya lo vamos a ver. El momento ideal para administrarlo es 1 a 3 horas después de las comidas. ¿Por qué? Porque en ese momento, 1 a 3 horas después de comer, existe la mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces, en ese momento es cuando va a existir más dolor, si es que hay una úlcera, por ejemplo, o aunque no haya una condición subyacente, pero por ejemplo, si el alimento que comemos va a producir acidez, exceso de acidez, producción de ácido clorhídrico, esta va a ser mayor 1 a 3 horas después de comer. Entonces la indicación es que ustedes deberían darle también a los pacientes que acuden a la farmacia a comprar antiácidos, es que los tomen 1 a 3 horas después de comer. Otro motivo de ese momento óptimo es porque habiendo alimento en el estómago aún, ¿cierto? Después de 1 a 3 horas de ingerirlo, el vaciamiento gástrico es más lento. Y al ser el vaciamiento gástrico más lento, el antiácido permanece mayor tiempo en el estómago. ¿Ya? Entonces los objetivos son esos dos. 1 a 3 horas después de las comidas, porque hay mayor producción de ácido clorhídrico en ese momento y porque el vaciamiento gástrico es más lento debido a que existe alimento en él y por ende el antiácido va a permanecer mayor tiempo en el estómago. Y en ocasiones también se indican los antiácidos antes de acostarse. Esto es SOS, como vemos acá, o sea, solo en caso de necesidad. ¿Y por qué? Porque el ácido tiende a devolverse hacia el esófago cuando uno está en posición acostado, en posición horizontal. Entonces, existe mayor condición de molestia debido a la acidez en esta posición. Por eso a veces se recomiendan también al acostarse. Bueno, en el caso de los antiácidos sistémicos, estos debieran usarse solo en malestares ocasionales. Por ejemplo, cuando comemos una comida sustancialmente abundante, o bien con alimentos altamente irritantes, condimentos, tragos alcohólicos, que son algunos más irritantes que otros, ¿cierto? Pero todos son irritantes. En esas ocasiones, no en forma continua. ¿Por qué? Porque estos aumentan mucho el pH. Llegan a un pH 6 a 8, lo cual es bastante alcalino, y por ende va a existir después un rebote ácido. Entonces, no son de elección en ningún caso para una condición que requiera un antiácido en forma continua, ¿ya? Efectos adversos, vemos entonces el rebote ácido del cual les hablaba. También, en el caso del bicarbonato de sodio, puede producir alcalosis, que es una condición sistémica, porque ya dijimos que estos actúan a nivel de todo el organismo. También el carbonato de calcio puede producir un síndrome que se llama alcalileche, que también está relacionado con la alcalosis y produce una calcemia y cálculos renales. Y también este carbonato de calcio puede producir constipación. Por ende, como les decía, en ningún caso estos antiácidos sistémicos deben utilizarse por largo tiempo, solo ocasionalmente. Aquí tenemos algunos registrados. Yo siempre les digo a los alumnos que yo no pregunto registrados, nunca, en las evaluaciones. Esto es solo para que ustedes lo sepan, o para cuando hagan práctica en farmacia, ustedes los tengan y sepan a qué se refiere cada uno de estos registrados, nada más. Entonces, para ilustrarles lo que les estoy comentando, el bicarbonato de sodio, por ejemplo, lo encontramos como ya está, como la sal de frutaeno, el disfruta, el gaviscón. Varios de estos son muy conocidos por la población, muy utilizados. Por eso es importante la educación que ustedes hagan en farmacia privada para su uso y no mal uso.
¿ya? La sal de frutaeno, como digo, es muy utilizada por la población, aparte tiene también publicidad, ¿cierto? El ya está también es muy conocido, entonces, solo en casos ocasionales utilizarlo. El Gaviscon que vemos acá, que asocia alginato de sodio y carbonato de calcio, además del bicarbonato de sodio, este es diferente y lo vamos a volver a ver después, porque este actúa en forma totalmente específica, no hay ningún otro medicamento que actúe como este. Lo que hace es que forma un gel, una especie de capa, que es un gel, como decía, que está suspendida sobre el estómago. Es un gel, un polímero que se suspende sobre el estómago. Por ende, lo que hace es que evita que el ácido clorhídrico vaya desde el estómago hacia el esófago. Por lo tanto, este medicamento, el Gaviscon, es muy útil en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o los pacientes que tienen esofagitis por reflujo, esofagitis erosiva. Es el único que actúa de esa manera, como les comentaba. Bueno, en cuanto al carbonato de calcio, lo encontramos en las tabletas Philips, que también son muy conocidas por la población, y como decíamos, también en el Gaviscon. Veamos ahora los antiácidos no sistémicos. Como dijimos, estos actúan solo en el estómago. A diferencia de los sistémicos, los no sistémicos tienen una acción prolongada. Los sistémicos actúan un periodo, como decía, tienen el alto inconveniente del rebote ácido. En cambio, los no sistémicos tienen una acción prolongada. Dijimos que aquí encontramos sales de magnesio y de aluminio. Las sales de magnesio pueden producir diarrea como efecto adverso. De hecho, sales de magnesio también se utilizan como laxantes. Y las sales de aluminio, constipación. Por ende, para contrarrestar estos efectos, se creó el magaldrate, que vemos que es un aluminato de magnesio hidratado. Y por ende, como tiene tanto aluminio como magnesio, es una asociación química, ¿cierto? Se contrarrestan los efectos adversos. Bueno, ¿con qué medicamentos pueden interaccionar estos antiácidos? Con tetraciclinas, que son antibacterianos, que los van a ver más adelante con el profesor Villegas. Con tetraciclinas están absolutamente contraindicados los antiácidos y también otros medicamentos que liberen minerales, por ejemplo, también las sales de fierro, etcétera, porque forman quelatos. Quelatos que son compuestos no absorbibles. Entonces quedan sin ser absorbidos y cuesta mucho también eliminarlos. Entonces, si la persona está con tratamiento con una tetraciclina, absolutamente contraindicados estos antiácidos y otros fármacos que aporten minerales. Bueno, ¿qué especialidades existen en el comercio farmacéutico chileno con hidróxido de magnesio? La leche de magnesia Philips, que ya dijimos también se usa como laxante, y el hidróxido de aluminio, que es el antiácido oficial, este FN, no sé si el profesor ya les habrá dicho, significa formulario nacional, o sea, corresponde a los medicamentos del petitorio mínimo de farmacia, los medicamentos que obligadamente tienen que estar en las farmacias. Este hidróxido de aluminio oficial viene a la forma de comprimidos y suspensión oral. Tampoco les voy a preguntar esto de qué forma vienen los oficiales. Sí, espero que recuerden los oficiales, los del formulario nacional, porque generalmente las preguntas van a ir más enfocadas, en el caso de todos los profesores, a los medicamentos oficiales. Pero no les voy a preguntar en qué forma son oficiales, eso no. Bueno, el magahidrate, que decíamos que es esta asociación química entre las sales de magnesio y aluminio, viene registrado como Antiax y como Actifin. Eso solamente también para que lo tengan como apunte, no para preguntarlo. Bien, veamos ahora los antagonistas H2 de la histamina, que también están entre los fármacos que actúan con la hipersecreción gástrica. Estos antagonistas H2 actúan sobre los receptores H2 de la histamina. Sabemos que la histamina tiene diversos tipos de receptores, ¿cierto? Después vamos a ver los antagonistas H1, que son los antihistamínicos.
Estos antagonistas H2 tienen que ver con la secreción gástrica. La histamina tiene esta estructura base, que la vamos a volver a ver en los antihistamínicos, que es una beta-imidazolil etilamina. ¿Por qué beta? Porque sabemos que el carbono que está continuo al grupo amino es el alfa, ¿cierto? Por ende, el que sigue es el beta y este es el que está unido al ciclo o heterociclo o anillo, que en este caso es un imidazol. Por eso es beta-imidazolil etil, ¿cierto? Porque la cadena es etílica amina. ¿Por qué les digo eso? Porque algunos fármacos van a conservar esta estructura. Aquí tenemos la famotidina, la ranitidina, voy a volver después a esta misma diapo, la cimetidina y la nisatidina. Estos son los 4 antagonistas H2 de la histamina que tenemos hoy en día en el mercado farmacéutico. Entonces, vemos que todos estos fármacos conservan un anillo aromático, ¿cierto? Pero no todos son imidazol, como la histamina. De hecho, el único que tiene un anillo imidazol es la cimetidina, que fue el primero en sintetizarse, entonces conservó el anillo. Se vio después que la cimetidina tenía varios efectos adversos que los vamos a ver a continuación, por tanto se crearon otros y estos otros ya no conservan este anillo, lo cambian. Por ejemplo, en el caso de la nisatidina es un tiazol, ¿cierto? Al igual que en la famotidina. Y en la ranitidina es un furano. Pero todos, como decía, conservan un anillo aromático. Todos también tienen una fracción polar. Todos tienen esta fracción polar, ¿cierto? Aquí lo vamos viendo, ¿ya? Y todos tienen una cadena tioetil. Vemos aquí, en todos vemos una cadena tioetil, ¿cierto? Tioetil, tioetil, ya. Y además, se ha visto que existe mayor potencia cuando esta cadena tiene 4 carbonos. Y vemos que aquí tienen 4 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 carbonos. Y todos conservan la cadena de 4 carbonos. Entonces ya tenemos varias características. Todos tienen un anillo aromático, todos tienen una fracción polar, todos tienen una cadena tioetil y ojalá una cadena de 4 carbonos para mayor actividad. Y el que tiene mayor actividad de todos estos es la famotidina. Y además es más específica, es decir, actúa más específicamente sobre los receptores H2 y no sobre otros receptores. Esta mayor selectividad se la da el grupo guanidino-tiazol. Este que vemos, el grupo que vemos a la izquierda del anillo tiazol, es un grupo guanidínico. El grupo guanidino deriva de la urea. ¿Se acuerdan de la urea? En la urea cambia este nitrógeno continuo al carbono por un oxígeno. Es la única diferencia. La urea tiene un carbono insaturado con un oxígeno y 2 grupos amino. El grupo guanidino entonces reemplaza el oxígeno de este grupo carbonilo por un nitrógeno. Entonces, por eso decimos que la famotidina tiene este grupo guanidino-tiazol que le da mayor selectividad sobre los receptores H2 de la histamina. Si tienen duda, me dicen, ¿ah? En este momento yo veo solo la presentación, así que me tienen que hablar. Para poder ver el chat, tengo que salir de la presentación. Este es un problema de mi computador porque es un Mac. Los PC pueden tener las dos opciones, este no lo tiene. Bueno, el SAR, relación estructura-actividad de estos fármacos, ya lo comentamos, ¿cierto? Todos poseen un anillo aromático, una cadena unida a un grupo polar. Los sustituyentes del anillo aromático son importantes para la actividad, lo vimos en el caso de la famotidina con su grupo guanidino-tiazol, y la separación entre el anillo y el nitrógeno de 4 carbonos le da mayor actividad. Además, comentamos de esta cadena tioetil que tienen todos estos medicamentos. Los usos terapéuticos de los antagonistas H2 son en úlcera péptica, que puede ser gástrica o duodenal, en esofagitis por reflujo o reflujo gastroesofágico. Se hace la diferencia porque cuando no hay un daño del esófago, hablamos solamente del reflujo y se abrevia de esta manera.
GERD. Si ya hay un daño en el esófago producido por este reflujo ácido, hablamos de esofagitis, ¿cierto? Porque ya hay una inflamación del esófago. El síndrome de Zollinger-Ellison, estos son tumores pancreáticos que producen también aumento de la secreción ácido gástrica. Son condiciones más graves, sí, este síndrome de Zollinger-Ellison. Y en el caso de la ranitidina, esta también se utiliza en hipersecreción postoperatoria. En general, es protocolo en nuestro país que después de una cirugía se les administre a muchas de las personas, dependiendo de la cirugía, si esta es bastante invasiva, se le administra a las personas ranitidina después de la cirugía para evitar una hipersecreción postraumática, diríamos, producto de la cirugía, ¿ya? Las vías de administración de estos fármacos son orales en su mayoría, excepto para la ranitidina, que también, por su uso, ¿cierto?, puede ser parenteral. La duración del tratamiento, en el caso de la úlcera péptica y esofagitis por reflujo, es de 4 a 8 semanas. Estos fármacos no debieran usarse más allá de 1 a 2 meses, no más, ¿ya? Y pudieran administrarse 2 veces al día o una vez en la noche, la totalidad de la dosis. O sea, o 2 veces al día o una vez en la noche, no y. En el síndrome de Zollinger-Ellison podría aumentarse un poco más la duración de la administración de estos fármacos, pero en general no más allá de 2 meses más, no más. Efectos adversos, ya dijimos que la cimetidina, que fue la primera en sintetizarse, es la que tiene mayores efectos adversos, y estos son confusión mental en ancianos y ginecomastia. ¿Por qué ginecomastia? Porque además tiene un efecto antiandrogénico. Los demás son bien tolerados. Solamente la cimetidina tiene estos efectos, por lo tanto, se usa muy poco hoy en día. Interaccionan con los antiácidos, ya que los antiácidos disminuyen la absorción de estos antagonistas H2, por lo tanto, no debieran darse juntos. Y con todos estos fármacos que son inhibidores del metabolismo de otros fármacos, porque interfieren con el citocromo P450, como los anticoagulantes cumarínicos, el diazepam, fenitoína, teofilina, que los van a ver siempre porque estos fármacos, como son inhibidores metabólicos, disminuyen el metabolismo de todos los fármacos que se metabolicen por esa vía. Entonces, esto no es solo para los antagonistas H2, los van a volver a ver en casi todos los grupos de medicamentos. Bueno, en cuanto a sus parámetros farmacocinéticos, se absorben rápidamente, la biodisponibilidad, que ya saben lo que es, ¿cierto? En la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica y la velocidad a la que llega. La biodisponibilidad es muy variable en este grupo de fármacos. Vemos que la famotidina tiene una biodisponibilidad súper baja, que es la más específica, dijimos, la famotidina, ¿cierto? La más selectiva. Sin embargo, su biodisponibilidad es bajísima. En cambio, la nisatidina tiene una biodisponibilidad bastante alta. Y aquí vemos su vida media, el metabolismo y la excreción. Especialidades, famotidina les puse algunas porque la más usada, y la ranitidina es la oficial. Ya, para que se acuerden entonces, la ranitidina es la oficial, pero también tienen que acordarse que la famotidina es la más selectiva. Bien, veamos ahora los bloqueadores de la bomba de protones, que son el grupo estrella de estos fármacos que actúan con la hipersecreción gástrica. Estos bloqueadores de la bomba de protones actúan en el último paso de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque ellos actúan directamente en la célula parietal del estómago. O sea, se unen a un receptor que es la bomba de protones, que también se llama hidrógeno potasio adenosin trifosfatasa o hidrógeno potasio ATPasa, bomba de hidrógeno o bomba de ácido, pero es más conocida como bomba de protones, ¿cierto? Esta bomba de protones es el receptor de estos fármacos. ¿Y dónde se ubica esta bomba de protones? En las células parietales, en las células del estómago. Ahí es donde van a actuar estos fármacos. Estructuralmente son derivados benzoimidazoles. Y también importante es que son profármacos. Ustedes ya tienen definido, me imagino, ¿cierto?, lo que son profármacos. Son fármacos
que inicialmente no son activos, sino que tienen que metabolizarse en el organismo para transformarse en una forma activa, ¿ya? Son inactivos, pero tienen que metabolizarse dentro del organismo para poder transformarse a la forma activa. Entonces, ¿a qué se transforman estos besoimidazoles? A un derivado sulfonamido. Este derivado sulfonamido es el activo y es el que va a actuar en la célula parietal. Este derivado de sulfonamido forma una unión covalente con la bomba de protones. Es decir, no se desune de esta unión nunca más. Se queda unido ahí para siempre. Son muy pocos los fármacos que forman una unión covalente. En general, todas las uniones de un fármaco con un receptor son reversibles. Son muy pocos, como decía, los fármacos que se unen en forma covalente. Este es uno de los ejemplos. Los otros son los antineoplásicos, los fármacos anticancerígenos. Entonces, podemos pensar, ¿qué pasa si este fármaco inhibidor de la bomba de protones se une en forma covalente con esta bomba? ¿Qué pasa con la bomba? ¿No va a funcionar más? No, esta a la que se unió no va a funcionar más, efectivamente. Tiene que crearse o sintetizarse otra bomba de protones, ¿ya? Por eso son tan efectivos estos fármacos, pero también vamos a ver que también tienen efectos adversos. Bueno, entre las precauciones para el fármaco, no para la persona, es que estos son destruidos por el medio ácido. Es como una incongruencia, ¿cierto? Pero ya vamos a ver la congruencia. Son destruidos por el ácido del estómago, como dijimos. Entonces, ¿cómo vienen estos fármacos? Vienen en una forma farmacéutica en que están protegidos para su paso por el estómago. Estas son formas farmacéuticas recubiertas. Son estos famosos comprimidos recubiertos o pueden ser cápsulas. En general los vamos a ver como cápsulas. Cápsulas de gelatina, estas cápsulas que conocemos enchufables de gelatina, que son de liberación prolongada. Y lo más importante es que este recubrimiento los protege del ácido del estómago. Entonces, nosotros nos tomamos este inhibidor de la bomba de protones, pasa por el estómago, no se inactiva porque va protegido, llega al intestino, allí se absorbe, ¿cierto? Porque los fármacos y todo, en los nutrientes y todo lo que ingerimos se absorbe en el intestino, y del intestino pasa a la circulación sistémica. Ahora, pasando la circulación sistémica va al hígado, y en el hígado es donde se va a metabolizar y se va a formar su compuesto activo, este sulfonamido que dijimos, ¿cierto? Formándose este sulfonamido, después se empieza a circular por todo el organismo porque ya está en la circulación sistémica y vuelve al estómago. Y ahí actúa, pero actúa ya como su derivado de sulfonamido. ¿Me explico? Entonces, está protegido cuando recién pasa por el estómago al tomarlo por esta forma farmacéutica, pero después de que se absorbe en el intestino y pasa por el hígado, como dije, y se libera su compuesto activo, este va nuevamente al estómago, pero ahí ya no se puede inactivar. Ahí ya no le pasa nada a este derivado de sulfonamido con el ácido gástrico. Y entonces actúa uniéndose a la bomba de protones. Bueno, ¿cuáles son estos fármacos? El omeprazol es el más conocido, súper conocido por toda la población, y de ahí va su mal uso. Mal uso porque son súper buenos estos fármacos, súper efectivos en inhibir la acidez, inhiben absolutamente la acidez gástrica. Entonces las personas lo empezaron a usar casi como un antiácido. O sea, comían una comida abundante, tomaban hartos traguitos el fin de semana, no sé, y tomaban omeprazol. Y ya vamos a ver, cómo les decía, que tienen riesgos. Entonces, la venta de estos productos ahora es solo con receta médica, solo bajo receta médica, ¿ya? El omeprazol es el oficial formulario nacional y también encontramos su isómero, que es el esomeprazol, que es aún más activo que el omeprazol y con menos efectos adversos, esomeprazol. También vemos aquí el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. No vamos a ver SAR de esta familia de fármacos. Solamente recordar que son derivados benzoimidazoles, ¿cierto? Vemos aquí el benzoimidazol en todos ellos y que van a formar un derivado sulfonamido que va a ser el activo, ¿ya? Aquí también podemos ver en la estructura la fracción sulfonamídica.
¿cierto? La vemos en todos. Entonces vemos el derivado benzimidazol en todos y la fracción sulfonamídica en todos. Bien, ¿cuáles son los usos terapéuticos? Casi los mismos que los antiácidos y que los antagonistas H2, fundamentalmente. Úlcera péptica, gástrica y duodenal, reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva, Zollinger-Ellison, pero también aquí incluimos estas otras. Prevención y tratamiento de úlcera gástrica inducida por AINES, o sea, por analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los AINES producen irritación gástrica y por ende pueden producir microhemorragias y también pueden producir úlcera gástrica si se usan por largo tiempo. En general, los AINES no debieron usarse más de 5 a 7 días continuado por este riesgo, pero hay muchas condiciones en que es necesario utilizarlos por más tiempo. Y en este caso hay que prevenir la aparición de la úlcera gástrica producida por ellos administrando un inhibidor de la bomba de protones. Otro uso de estos fármacos es asociarlos a antibacterianos para erradicar el Helicobacter pylori. Y esto es un tratamiento corto, algunos días solamente. La vía de administración es oral para todos, salvo el pantoprazol, que puede administrarse también endovenoso. Y la duración del tratamiento vemos que es prácticamente igual que con los antagonistas H2. Para la úlcera péptica, 4 a 8 semanas. Reflujo gastroesofágico igual, hasta 12 semanas SOS. Para esofagitis erosiva, lo mismo. Y para erradicar el Helicobacter pylori son 10 días, que es un tratamiento antibacteriano en realidad. En general, los antibacterianos hoy en día se están utilizando por 10 días. Antes era más efectivo un protocolo de 7 días, pero hoy en día las bacterias están mucho más resistentes, como ustedes saben, por lo tanto se utilizan 10 días. ¿A qué antibacterianos se asocian? Por ejemplo, omeprazol, a la amoxicilina y a la eritromicina. También pueden asociarse a tetraciclinas, a sales de bismuto, que este no es un antibacteriano, pero sí también erradica el Helicobacter pylori, y a metronidazol, que es un antiparasitario, pero que también tiene acción antibacteriana, sobre todo sobre gram negativos. Aquí tenemos los efectos adversos de estos fármacos. Que no todo es color de rosa, ¿cierto? Entonces, también tenemos efectos adversos. Por ejemplo, efectos gastrointestinales, que son bastante comunes con el uso de los inhibidores de la bomba de protones, como náuseas, diarreas, vómitos, dolor abdominal. Hiperacidez de rebote. Esto es súper importante, porque la gente, las personas que lo usan, ven este muy buen efecto, como decía, de ellos, y cuando los dejan de usar, tienen nuevamente acidez. Pero esto no es una acidez porque necesitan el medicamento, sino que es una hiperacidez de rebote, que siempre se va a producir cuando se dejan de usar estos fármacos. Siempre. Las cefaleas y mareos también son bastante comunes y los demás son efectos solo por uso prolongado. Por ejemplo, aumento de infecciones respiratorias, cardiovasculares también, hipo o hipertensión. Esto es bastante significativo. En el sistema óseo pueden producir disminución de la densidad ósea, porque disminuye la absorción de calcio. Y no solo de calcio, estos fármacos disminuyen la absorción de varios nutrientes, por ejemplo, también vitaminas B12, por ejemplo, que son súper importantes en las personas de mayor edad, en los ancianos. Y esto del aumento de cáncer gástrico en animales nunca se ha podido probar en seres humanos. Estos fármacos ya tienen bastantes años de uso. Nunca se ha podido probar, como le decía, en seres humanos, solo se ha visto en experimentaciones en animales. Y en los pocos seres humanos que se ha visto han sido en personas que han tenido Zollinger-Ellison. Y esa condición muchas veces lleva a cáncer. Por lo tanto, no se ha podido establecer que ese cáncer haya sido producto de estos fármacos. Bueno, Profe, ¿sí? una consulta, lo del efecto rebote de la hiperacidez, ¿esa después se mantiene o tiende a bajar de nuevo tras el paso del tiempo? Sí, baja. Dura poco, dura alrededor de 2 días. El problema es que las personas en esos 2 días
lo asocian, como decía, que suspendieron el fármaco, que necesitan el fármaco. O sea, sí se asocia que suspendieron el fármaco, pero ellos piensan que es que necesitan el fármaco, entonces vuelven a tomarlo. Pero sí pasa. Esos 2 días van a ser bastante molestos, pero el problema es que la mayoría de los pacientes no lo sabe. Entonces también es rol nuestro de educar en ese sentido. Cuando las personas, por ejemplo, van a despachar estos fármacos en la farmacia y además ya que requieren de receta, entonces necesariamente van a pasar por el farmacéutico, explicarles esto, que les va a ocurrir ese rebote de ácido, pero que tienen que tratar en esos días de no comer cosas irritantes, de no tomar alcohol, etcétera, café, cosas que le vayan a producir irritación y que se les va a pasar. No dura mucho. Hola, profe. Sí, dime nomás. Una consulta que una vez a mi abue un médico le dijo que igual el uso prolongado, por ejemplo, de omeprazol, había un estudio nuevo que decía algo como que podía provocar demencia por disminuir la absorción de acetilcolina, algo así. ¿Hay algún estudio que diga eso o se está estudiando? Sí, pero no por acetilcolina, sino que por disminución de B12. El problema es que Ah, ya. la vitamina B12, su disminución, por ejemplo, cuando hay problemas de absorción, produce una anemia que se llama anemia perniciosa. Y esa anemia no solamente afecta al sistema hematológico, sino que también afecta al sistema nervioso, porque se van produciendo muerte neuronal, muerte de las neuronas, entonces se producen demencias. Y muchas veces en las personas de edad que tienen estos síndromes de mala absorción o por algún motivo, por ejemplo, también puede ser por estos medicamentos, disminuye la B12, se cree que tienen Alzheimer y muchas veces no tienen Alzheimer. Lo que tienen es disminución de esta vitamina y por ende esta anemia perniciosa. Entonces ahí recuperando los niveles normales de B12 en el sistema circulatorio, se mejoran todos los síntomas. Sí, hay que tener mucho ojo con el uso de estos medicamentos, sobre todo en personas de edad, por lo que tú dices, por la disminución de esta vitamina y que podría producirles demencia. O sea, lo más probable es que les produzca demencia. Sí, sí, Muchas gracias. de nada. Sí, hay que tener ojo. Como siempre digo, ningún medicamento está exento de riesgos, ninguno. Porque muchas veces las personas no le tienen tanto respeto a los medicamentos y piensan que no les va a producir nada malo, pero todos tienen riesgos, todos. Entonces, que se vendan medicamentos, por ejemplo, en la calle, en la plaza, en la feria, no sé, en la micro, en la playa, no es recomendable. Porque todos, como digo, tienen riesgos, todos. Bueno, Profe, ¿sí? ¿los efectos adversos están en orden de ocurrencia? Por ejemplo, es más común el gastrointestinal Sí, y así sucesivamente. sí, así sucesivamente, sí. Generalmente los pongo en ese orden, ¿ah? Porque quiero como que se acuerden de los más comunes. La mayoría de las personas que toman inhibidores de la bomba de protones tienen problemas gástricos. A veces no los asocian a los medicamentos porque creen que es su condición de base que los llevó a tomar el medicamento. Pero lo más probable, en un porcentaje muy alto, es que tengan problemas gastrointestinales producto del medicamento. Sobre todo, por ejemplo, la sensación de pesadez, de hinchazón gástrica, eso es propio de los inhibidores de la bomba de protones. Es propio de ellos. Así que sí, esos son súper comunes. Bueno, aquí vemos, Gracias. de nada, vemos la biodisponibilidad. Vemos que el que menos se absorbe y en buena cantidad y velocidad es el omeprazol, que es el más usado, como les decía. Y el lansoprazol es el que mayor biodisponibilidad tiene, digamos, es que el mejor se aprovecha. Pero aún así es más activo el omeprazol, por eso se usa más. Esta biodisponibilidad disminuye con las comidas, excepto con el omeprazol. Con todos los demás, debiera tenerse el cuidado de administrarlos 30 minutos antes de comer, porque si se lo toman con las comidas, se va a absorber súper poco, entonces no va a tener casi efecto. Tienen que dejarse ese lapso de 30 minutos entre que comieron, por ejemplo, el desayuno, si se lo toma en la mañana, y después de 30 minutos, administrar el inhibidor de la bomba de protones, o al revés, tomar el inhibidor de la bomba de protones y 30 minutos después desayunar.
excepto, como digo, con el omeprazol. Bueno, todos, como casi todos los medicamentos, atraviesan la placenta y se excretan en la leche materna. Generalmente uno dice, ojalá ningún medicamento en el embarazo, especialmente los 3 primeros meses, y ojalá ningún medicamento mientras se amamanta. Esto no siempre puede ser así en las enfermedades crónicas, por ejemplo. Pero no, aquí no estamos hablando del inhibidor de la bomba de protones. Por ejemplo, podemos imaginar una condición de epilepsia, diabetes. Obviamente esos medicamentos no se pueden suspender, pero los que se puedan suspender, sí o bien, se cambian. ¿Ah? Por ejemplo, un antidiabético oral generalmente se cambia por insulina en el embarazo, porque la insulina no atraviesa la placenta, porque es una molécula súper grande, no la atraviesa. Entonces se cambian los medicamentos, pero no se pueden suspender en esos casos. Bueno, aquí vemos la duración de acción. Esto también hay que tener ojo con estos fármacos, porque vean acá, el omeprazol dura 24 a 72 horas su acción en el organismo. Y resulta que antes de eso la persona se toma otro, y a veces se toman 2 en el día. Entonces se van acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y así se van produciendo más efectos adversos. Así que ojo con eso. Bueno, en las interacciones con otros antisecretores, ya vimos que en general todos estos medicamentos que actúan sobre la hiperacidez gástrica no debieran asociarse unos con otros. Y también van a tener interacción con todo lo que se metabolizan por la misma vía. Especialidades, por ejemplo, el omeprazol es el oficial. Vemos que viene protegido, ¿cierto? Con estos gránulos que les decía, recubrimiento entérico, dentro de una cápsula vienen estos granulitos. Y tiene un montón de registrados, el Lomex, los Sex, etc. Hay cualquier cantidad. El esomeprazol, que es su isómero, como decíamos, de mayor actividad y menos efectos adversos, el Nexium, Emesol, Somel, etc. Y aquí vemos todos los registrados para esta familia. Profe, Ajá. entonces se debería preferir el esomeprazol antes que el omeprazol. Sí, sí, de todas maneras. Ahora, es más caro porque no tiene genérico. Ese es el problema. El esomeprazol no tiene genérico, ¿ves? Entonces es más caro, pero sí es mejor el esomeprazol que el omeprazol en términos de efectividad y de seguridad. Sí, de todas maneras. Sí. Vamos a llegar a algún momento en que haya genérico de todos los medicamentos, en este caso, y biodisponible, o sea, bioequivalente sobre todo. Eso es el mayor desafío, tener bioequivalentes. Porque pueden ser genéricos, pero tener un efecto súper diferente al original, al innovador. Así que el desafío, como digo, es tener bioequivalentes de todos los medicamentos. Bueno, protectores de la mucosa, también dentro de este grupo de fármacos que actúan sobre la hiperacidez gástrica, tenemos el sucralfato. Estos medicamentos, todos vamos a ver que de alguna manera protegen las paredes del estómago. El sucralfato, ¿cómo lo hace? Tapiza la zona ulcerada. O sea, forma como una especie de guante protector, por decirlo de alguna manera, que rodea toda la pared interna del estómago. Es una barrera protectora. Entonces, aunque haya ácido, no va a dañar esta pared porque está recubierta. Esa es la idea. Se administra 1 hora antes de las comidas, porque tiene que estar recubierta esta pared antes de que le llegue el alimento. Las sales de bismuto también recubren la mucosa, especialmente la ulcerada, la que ya está ulcerada, y además ya dijimos que las sales de bismuto también tienen acción sobre el Helicobacter, ¿cierto? Erradicar el Helicobacter es fundamental, porque el Helicobacter está directamente asociado a la formación de úlceras gástricas y también pudiera estar asociado a otros problemas más graves a nivel gástrico. Por lo tanto, el Helicobacter hay que eliminarlo, erradicarlo sí o sí. Y gran parte de la población chilena, la mayor parte de la población chilena tiene Helicobacter pylori. Bueno, el alginato de sodio es el que decía que tenía el Gaviscon, aquí está el Gaviscon, que es este gel que queda suspendido en el estómago y que se usa más bien para el reflujo gastroesofágico porque inhibe, como les decía antes, que el ácido ascienda hacia el esófago. Es solo una acción física, nada más, porque lo que hace es que impide, porque está este gel ahí, ¿cierto?, suspendido, impide que ascienda el ácido. Y el misoprostol. Aquí está el famoso misoprostol, que también es importante que lo recuerden. Este es un análogo de prostaglandina E1,
Aumenta la secreción de mucus, porque sabemos que las prostaglandinas no todos sus efectos son malos, ¿cierto? Obviamente están asociados con dolor, con fiebre, diarreas, etc. Pero también las prostaglandinas aumentan la secreción de mucus, que protege al estómago. Entonces, este misoprostol protege al estómago al ser un análogo de prostaglandina E1. ¿Para qué se usa? Para prevenir y tratar úlceras y lesiones gástricas causadas por AINES, también al igual que los inhibidores de la bomba de protones, pero por otro mecanismo, ¿sí? Pues, ¿cierto? Porque recubre produciendo esta estimulación de secreción de mucus. Este misoprostol debiera administrarse en conjunto con el AINE o 10 minutos antes de mientras la persona lo está tomando. Tampoco es por un largo tiempo, sí. Esto es más que todo por 7 a 10 días, no más. Ahora, ¿cuál es el problema del misoprostol? El problema del misoprostol es que como es una prostaglandina y tiene todos los efectos de ella, como decíamos, también contrae la musculatura lisa. Y dentro de esta musculatura lisa está la del útero. Entonces, contrae el útero y por ende se mal usa para abortos. Y ustedes lo habrán escuchado, ¿cierto? En las noticias, etcétera, y también en ventas por internet con este uso. Viene registrado con misotrol. Está bajo venta con receta retenida por el mal uso, pero el problema, como les decía, es la venta por internet. Ese es el gran problema. Y que las personas también se lo administren en dosis absolutamente no indicadas, por supuesto, por el médico, porque es una compra ilícita, ¿cierto? Entonces han habido muertes de mujeres, especialmente mujeres jóvenes, incluso adolescentes, por este misotrol comprado por internet. Entonces, por eso su aparición en las noticias y todo esto. Así que aquí también hay que tener harto ojo, nunca despachar este misoprostol, misotrol sin receta médica. Bien, enzimas digestivas. Las enzimas, bueno, obviamente como son enzimas, son de naturaleza proteica y su actividad va a depender del pH. Hay que conservarlas protegidas absolutamente de todo, se degradan súper fácil porque son enzimas. Entonces hay que protegerlas de la luz, del calor, de la humedad. Y también porque son enzimas y se van a degradar muy fácil, es que es muy importante revisar la fecha de vencimiento en estos fármacos. En todos los fármacos, por supuesto, pero en estas sí o sí, porque estas no van a tener ninguna actividad después de vencerse. ¿Para qué se utilizan? Para insuficiencia digestiva enzimática. Hay personas que secretan poca cantidad de enzimas del organismo, por lo tanto les cuesta mucho digerir algunos alimentos, especialmente alimentos grasos, legumbres, alimentos que son de más difícil digestión, les es muy difícil tolerarlos. También hay trastornos gástricos como dispepsias, son coadyuvantes en digestión, ya lo dijimos, y algunos de ellos tienen otras actividades, como les mencionaba en un inicio, que esta otra actividad es antiinflamatoria, pero por otro mecanismo, no el mecanismo de los AINES, que inhiben a la ciclooxigenasa para que no produzcan prostaglandinas, para que no se sinteticen prostaglandinas, sino que estos otros, estas enzimas, actúan rompiendo depósitos de fibrina, ¿ya? Por ende, van a estar contraindicadas en personas que tengan problemas de coagulación, ojo. Entonces, como antiinflamatorios, por este mecanismo de romper depósitos de fibrina, se usan en contusiones, abscesos y procesos dentales. Y estas son la bromelina y la papaína, que tienen este otro efecto. Aquí vemos que la pepsina se obtiene de estómago de cerdo, actúa a pH ácido. La pancreatina se obtiene de páncreas de cerdo de buey, actúa a pH alcalino. La bromelina es de la piña, ¿cierto? Actúa a pH ácido y alcalino. Y la papaína de la papaya. Estas enzimas se asocian a simeticona, que ya dijimos que tiene estos otros dos nombres también, que es antiflatulento, a antiácidos y a colagogos coleréticos, para tener mayor secreción de bilis, para digerir mejor los alimentos, ¿cierto?
Se administran antes o durante las comidas. Hace poco tiempo atrás había un réclame, me carga que hayan réclame de medicamentos, pero bueno, había un réclame o publicidad, digamos, en la televisión que hablaba de uno de estos medicamentos y decía antes o durante, nunca después. ¿Por qué nunca después? Porque efectivamente estas enzimas digestivas no tienen efecto si ustedes se la toman o otra persona la toma después de que ya comió. Tiene que ser antes o durante porque tiene que favorecer el proceso digestivo. ¿Qué especialidad encontramos? El Flapex E. Sin esta E, solo Flapex es solo simeticona, o sea, antiflatulento. El E es de enzimas. Flapex E entonces significa que se han asociado enzimas. El neopancreoflat, este era el del réclame o publicidad, el neopancreoflat. Ya, estos entonces tienen enzimas digestivas y lo más probable es que estén asociadas a un antiflatulento, la simeticona, y en algunos casos a sales biliares. Como antiinflamatorio, ya dijimos, se utilizan también la pepsina, registrada como papaína, para este uso antiinflamatorio, y el ananase fuerte, que es, o sea, la papaína, perdón, es la registrada como papenzima para el uso antiinflamatorio, y la bromelina como ananase fuerte. Estos registrados son solo para uso antiinflamatorio, no digestivo, ¿ya? Y como les decía, para este uso antiinflamatorio actúan rompiendo estos depósitos de fibrina, y por ende, como también dijimos, van a estar contraindicados en pacientes con problemas de coagulación y también en pacientes que tomen anticoagulantes o que se inyecten anticoagulantes, porque rompen depósitos de fibrina, como decía, si no va a haber hemorragia. ¿Ya? Así que ojo también con eso. Bueno, los colagogos coleréticos. Estos, ya dijimos, están asociados a la función biliar y se diferencian ambos términos en que el colagogo facilita la excreción de bilis y el colerético estimula su producción. Uno facilita su excreción, el otro estimula su producción. Pero en general se usan indistintamente estos términos. ¿Cuándo se usan? Cuando hay que suplir la función biliar. Hay personas que producen poca cantidad de bilis, entonces se suple esta función administrando los medicamentos. Además, favorecen la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Todos derivan del ácido colánico, que es el que vemos aquí, derivado del ciclopentano peridofenantreno, que después lo vamos a ver en muchos medicamentos y grupos farmacológicos, se lo van a aprender de memoria, pero en este caso solamente decir que provienen de este ácido colánico, nada más. Y aquí vemos algunos registrados. De nuevo vemos el Flapex E, porque ya dijimos que estaba asociado a bilis, el Desicol y el Epavil, solo para ilustrar, como decía antes, estos registrados. Los lipotrópicos. Los lipotrópicos son medicamentos que movilizan grasas de tejidos. O sea, ellos lo que hacen es que disminuyen o eliminan depósitos de grasa. ¿Cuándo es necesario eliminar, obviamente, de tejidos? Aquí no estamos hablando de grasa de cuerpo corporal, exceso de grasa, no. Solamente depósitos de grasa, fundamentalmente del hígado. Entonces, por ejemplo, uso sería disolver cálculos de colesterol. Hay cálculo de colesterol generalmente a nivel hepático, como decía antes, estamos hablando del hígado. Como hepatoprotector, ¿cuándo queremos proteger el hígado? Por ejemplo, cuando hay una hepatitis, en hepatitis agudas y crónicas. En esos casos hay que proteger el hígado. También en algunas enfermedades autoinmunes que pudieran dañar el hígado. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que la conozco muy en profundidad, yo soy celíaca, que estas enfermedades pudieran dañar el hígado o pudieran ocasionar hígado graso. En esos casos hay que proteger el hígado. También en una persona que tenga hígado graso, también podrían tomarse estos medicamentos, sería bastante bueno proteger el hígado. Cuando hay una cirrosis hepática también. Y aquí vemos este otro uso, que este sí es súper importante en colestasis del embarazo. En todos esos casos hay que usar un protector hepático, ¿ya? ¿Y cuáles son estos lipotrópicos? El ácido ursodesoxicólico es el que se utiliza hoy en día. También tenemos la silimarina.
pero en este caso no solo os voy a mencionar acá, estaba en la diapo del principio, porque existe, pero el de mayor uso y con todas estas indicaciones, hoy en día, como decía, es este, el ácido urso desoxicólico o ursodiol. Viene con estos nombres registrados, pero también se puede mandar a preparar en la farmacia, como un preparado magistral. Eso lo vieron, ¿cierto? Un preparado magistral es aquel que se prepara en la farmacia contra una receta médica. Un preparado oficinal también se prepara en la farmacia, pero no contra receta médica, sino es el que se tiene en la farmacia. Por ejemplo, crema para las coceduras de la farmacia tanto, cápsulas antigripales de la farmacia tanto, etc. ¿Ya? Pero el magistral es contra una receta médica. Bien, reguladores de la función digestiva. Aquí podemos subdividir estos medicamentos en procinéticos. Como su nombre lo dice, vamos a estimular el movimiento de algo. En este caso, ¿qué movimiento? Del estómago, la motilidad gástrica. Aquí tenemos la metoclopramida, la cisaprida, domperidona y levosulpiride. Tenemos también los antagonistas 5-HT3 con acción antiemética, ondansetrón, granisetrón y paranocetrón. Pero estos no están destinados a náuseas o vómitos comunes y corrientes. Estos están destinados a un tratamiento antineoplásico, para una acción antiemética de un tratamiento antineoplásico, ¿ya? No en forma doméstica, como decía, de un vómito común y corriente, no. Y también tenemos acá los antiespasmódicos y agonistas 5-HT4, que se utilizan en el síndrome de intestino irritable, antes conocido como colon irritable, ¿cierto? Ahora se habla de síndrome de intestino irritable porque es un síndrome, abarca todo el organismo, no solo el colon. Y aquí tenemos el trimebutino o trimebutina y la mebevirina. Empezando con los procinéticos. La metoclopramida. Esta es oficial, así que tienen que sabérsela. ¿Qué hace la metoclopramida? Aumenta el peristaltismo gástrico, estos movimientos del estómago para su vaciamiento. Además, es un antagonista dopaminérgico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al ser un antagonista dopaminérgico, al inhibir la secreción o la unión a un receptor o aumentar el catabolismo de la serotonina y de la dopamina, especialmente de la dopamina en este caso, va a producir depresión central. Entonces, en algunos pacientes pudiera producirse esta depresión al tomar este fármaco, que es súper común de tomar, porque está en muchas especialidades de uso muy comunes, ya la vamos a ver. Entonces podría producir esta depresión, esta sensación de ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué sé yo? Sin ningún motivo gatillante. No es una depresión reactiva, sino que es algo que apareció de repente y está asociado a tomar medicamento. Ansiedad, efectos colinérgicos y extrapiramidales también. Estos efectos extrapiramidales significan temblores, especialmente de las manos. Se llaman también parkinsonismo, porque es un temblor parecido al Parkinson, pero obviamente no es Parkinson, sino que es producido por algunos medicamentos. Después van a haber muchos medicamentos que pueden producir este efecto. Si estos efectos adversos fueran muy pronunciados, se utiliza como antagonista la atropina. ¿Por qué la atropina? Porque la atropina es un anticolinérgico. Por lo tanto, va a antagonizar estos efectos. ¿Ya? Este fármaco estructuralmente es un derivado benzamídico. Y aquí vemos esta fracción benzamídica, ¿cierto? Aquí tenemos la amida, tenemos el benceno con una amina, porque es una amina, pero está unido a una función amida, ¿cierto? Por eso es benzamídico. Ya, lo encontramos es oficial en comprimidos, gotas, ampollas. Como decía, no les voy a preguntar esto, se lo estoy comentando solo porque vienen gotas, o sea, también se puede usar en niños, pero ojo, no debería usarse. Esto está cada vez más en disminución porque obviamente el cuerpo médico también está en conocimiento de este antagonismo dopaminérgico y por ende se está tratando de dejar de usar en niños. El problema
es que muchas personas tienen ya este concepto y lo van a buscar a la farmacia a comprar sin pasar antes por el médico. Así que ojo si lo van a comprar para un lactante, por ejemplo. Ustedes tienen que advertirle y darle la indicación a los pacientes de que eso no debiera ser, ¿ya? Asociado a clordiazepóxido lo encontramos, por ejemplo, en el Aeroitan. Por eso decía, se usa mucho este fármaco, porque se usa mucho para intestino irritable justamente, en que el Aeroitan asocia este fármaco a una benzodiazepina, que es el clordiazepóxido, y a un antiflatulento, que es la dimeticona. Entonces mucha gente toma este o el aerogastrol, que es lo mismo. Así que ojo con este uso. La Profe, cisaprida, ¿sí? entonces, por ejemplo, una persona que tiene alguna depresión leve, por ejemplo, está comenzando, digamos, No debiera. y se le diagnostica con metoclopramida, Ajá. ¿podría transformársela en una depresión severa o incluso algo más grave? Claro que sí, sí, estaría totalmente contraindicado. Por eso lo Ah, ya. recalco, porque hay que tener ojo con esto, mucho ojo con el uso de estos fármacos. Vamos a ver que hay otro de estos procinéticos que también tiene este efecto, que también hay que tratar de evitarlo. Así que ojo con eso. Y también como descarte de depresiones que de repente no son realmente depresiones, sino que están asociadas a un medicamento. Bueno, tenemos también la cisaprida, que también es un derivado benzamídico, al igual que el anterior. Tiene efectos muy similares a la metoclopramida, pero no tiene estos efectos antidopaminérgicos. Por lo tanto, este no produciría estos efectos centrales. Tiene esa ventaja. Sin embargo, porque se empezó a usar mucho por esta ventaja, pero sin embargo se vio que estaba asociado a este efecto adverso cardíaco y ahí se dejó de usar bastante, si bien aún existe en el comercio. Este efecto de producir arritmias por aumentar el intervalo QT cardíaco está más bien asociado a el hecho de que se use una politerapia en que uno de estos fármacos sea la cisaprida y otro sea un inhibidor enzimático. Al igual que comentábamos antes, ¿cierto? Siempre va a haber interacción con estos inhibidores enzimáticos, porque al inhibir el metabolismo en este caso de la cisaprida, ¿qué pasa? Aumenta los niveles de cisaprida en sangre, porque inhibe su metabolismo, ¿cierto? Entonces nos queda más fármaco libre, más fármaco en sangre. Por lo tanto, sus efectos adversos se potencian. Y este efecto adverso, como digo, es cardíaco. Entonces, por eso se dejó de usar. Si bien no habría tanto riesgo si no se usa asociado a estos inhibidores enzimáticos. Pero, por si acaso, es mejor dejarlo como de segunda elección. Tenemos también aquí los procinéticos, la domperidona. Y aquí viene el otro fármaco que también hay que tener cuidado con los efectos centrales, porque este fármaco también tiene efectos antidopaminérgicos. Les puse aquí menos que la metoclopramida, pero también los tiene. Así que ojo también con la domperidona, porque es muy usada, especialmente en lactantes. También se está tratando de usar menos, pero aún se usa mucho por conocimiento popular. Incluso vemos que tiene el agravante que en este caso la atropina no antagoniza sus efectos. Entonces tampoco tenemos cómo antagonizar los efectos de este fármaco, los efectos adversos. Así que ojo con él. También vienen gotitas, porque hablábamos de lactantes, ¿cierto? Es súper conocido por toda la población, especialmente el lidón. Así que también ahí hay bastante educación que hacer. Y por último tenemos en los procinéticos la levosulpirida o levosulpiride, que este es un isómero de un antipsicótico. El sulpiride es un medicamento antipsicótico, es decir, es un tranquilizante mayor, usado en enfermedades psiquiátricas. Pero se vio que este isómero de él tiene acción procinética. Y se usa para aumentar el vaciamiento gástrico cuando este está retardado, tanto por factores funcionales, que es solamente un vaciamiento gástrico retardado sin ninguna causa patológica, pero también orgánica, producto de tumores, por ejemplo.
también para vómitos y o náuseas postoperatorios y para vértigo de origen central. Este fármaco, a pesar de que es un derivado de este antipsicótico, tiene pocos efectos adversos. Cuando los tiene, son centrales y extrapiramidales, al igual que todos los demás, pero son menos. Sin embargo, se usa poco porque no está tan bien estudiado, ¿ya? No está tan bien estudiado como los anteriores. Después, en estos reguladores de la función digestiva, ¿sí? ¿Sí? En la diapositiva anterior, ¿qué significa la A que está entre paréntesis? Se le llama de las dos maneras, levosulpiride o levosulpirida. Ah, ya. Nada más que se lo pongo aquí porque lo van a encontrar de las dos maneras. Cuando se españoliza, es levosulpirida. Bueno, aquí tenemos el otro grupo dentro de estos reguladores de la función digestiva, que son los antagonistas 5-HT3, que dijimos antes que están destinados a las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Quimioterapia, radioterapia y postoperatorios. Estos son el ondansetrón, granisetrón y palonosetrón. El más utilizado es el ondansetrón. Generalmente se asocia a los tratamientos de quimioterapia. Se les administra o se les proporciona a los pacientes para que ellos los utilicen si sienten náuseas y o vómitos. El ondansetrón es el oficial, por lo tanto, viene a la forma de supositorios. Su registrado más conocido es el isofran, es el que más se usa. Estos solamente, como decía, destinados a estos usos, ¿ya? Y tenemos también los agonistas parciales 5-HT4, que son el trimebutino y la mebevirina, destinados al síndrome intestino irritable. ¿Qué efectos adversos tienen estos? La mebevirina, algunos gastrointestinales y centrales. Los puse en mayúscula porque son los más usuales. Esta disminución de la frecuencia cardíaca es muy poco común. Y el trimebutino es bien tolerado, por eso no les puse efectos adversos. Ya el trimebutino prácticamente no produce efectos adversos. El trimebutino es el más usado, conocido como Debridad y Trim, más que todo. Estos solamente entonces destinados a síndrome de intestino irritable. Bien, como antiflatulento tenemos solamente uno, que es la simeticona o dimetilpolisiloxano, que es un polímero y es inerte, o sea, no tiene ninguna acción farmacológica, ninguna. Solamente como es un polímero, absorbe, en este caso absorbe, burbujas de gas. Es un antiespumante, porque las burbujas que se producen en el tracto gastrointestinal se absorben, no absorben, sino absorben, o sea, quedan en la superficie de este polímero, y ahí son retenidas. Y después se rompen y se eliminan. Y se elimina también este polímero, por la deposición. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando hay flatulencia, hinchazón gástrica o dolores por gases postoperatorios. Lo tenemos registrado como Flapex, como monodroga, o sea, solo simeticona, y en muchas especialidades asociado a otros fármacos, como ya vimos antes. Ya. Ahora llegamos a los laxantes. Los laxantes actúan estimulando el peristaltismo ahora intestinal. Ya no estamos hablando del peristaltismo gástrico, ¿cierto? Sino del intestino. Aquí es importante este tercer punto que les puse porque cuando les consultan a ustedes por laxantes, por ejemplo en farmacia privada o asistencial, ojalá inculcarle a las personas hábitos de vida. Por ejemplo, comida más saludable, porque de repente hay que preguntar a las personas lo que comen primero. Y ahí vamos a ver cuáles son las causas de sus molestias. Entonces, comida más saludable, más fibra dietaria, más ejercicio. Ahora con la pandemia, están encerrados en las casas, es más difícil hacer ejercicio, pero podemos hacerlo también. Caminar dentro de lo que podamos, si tenemos patio, vivimos en un condominio, o bien en algún momento en que no estamos en cuarentena, caminar.
Pero también podemos hacer ejercicio, por ejemplo, en la televisión, hay buenos canales o canales de YouTube en que podemos hacer ejercicio, o sea, estimular el ejercicio o una bicicleta estática si tienen o lo que sea, pero tratar de estimular el ejercicio y, como digo, la mayor ingesta de fibra. No recurrir a los laxantes como primera medida, porque los laxantes producen acostumbramiento. Entonces, después las personas van a ser dependientes de estos laxantes y eso es lo que se quiere evitar. ¿Cuándo se usan? Cuando hay un estreñimiento que no responde a ninguna otra medida, cuando hay intoxicación por alimentos y o fármacos. También se usan algunos previo examen radiográfico o colonoscopía, que es un uso muy específico, ¿cierto? Esto no es un uso continuo. Y también en pre y postoperatorio y pre y postparto. Aunque esto hoy en día se está tratando de dejar a no utilizar. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos por uso crónico? Por eso lo puse aquí en negrita, ¿cierto? No es cuando se usan una vez o específicamente para una condición o actividad, sino que uso crónico. Pueden producir irritación gastrointestinal, diarreas, porque los laxantes también pueden producir diarreas, ¿cierto? Por este aumento del peristaltismo. Pérdida de fluidos y electrolitos por estas mismas diarreas o deposiciones constantes. Hipotonía intestinal, en lo que les decía antes, este acostumbramiento, o sea, el intestino no va a tener este tono intestinal ni en los movimientos intestinales normales, a no ser que se use el laxante. Debilidad muscular, estreñimiento crónico sin el laxante y tolerancia. Es decir, al hablar de tolerancia estamos diciendo que cada vez va a necesitar mayor dosis para tener el efecto que tenía inicialmente. Cuando están contraindicados, este es un no absoluto, en pacientes con calambres, cólicos, obstrucción, cualquier dolor gastrointestinal que no esté diagnosticado. Si hay un dolor gastrointestinal no diagnosticado, no se pueden utilizar laxantes. Y en embarazo y menstruación. ¿Por qué? Porque la mayoría aumenta el tono de la musculatura lisa. Por ende, también va a aumentar el tono del útero y sus contracciones. Entonces, si hay embarazo, puede haber pérdida del feto, o si hay menstruación, puede haber metrorragias, hemorragias abundantes. ¿Cuáles son estos laxantes? Tenemos laxantes estimulantes o irritantes, son irritantes intestinales, por ejemplo, el aceite de ricino o aceite de castor, los antraquinónicos, que los deben haber visto en farmacognosia, que encontramos aquí algunos naturales, como la cáscara sagrada, el zen, el ruibarbo, el aloe, y el tantrón, que es sintético. Y derivados del difenilmetano, como la fenoftaleína, que también lo deben haber visto como indicador, ¿cierto? En análisis instrumental u otra asignatura, también es un laxante. El bisacodilo y el picosulfato de sodio. Estos en general tienen una acción laxante bastante potente. Por lo tanto, también se les llama catárticos. En general, están bastante en desuso por lo mismo, porque su efecto es muy difícil de controlar y tiene muchos efectos adversos, excepto el picosulfato de sodio que se usa mucho hoy en día para preparar el tracto gastrointestinal a colonoscopía, pero es un efecto específico, no es un uso crónico. Profesora, disculpe, una duda, que lo que pasa es que yo cuando chica siempre recordé un comercial de laxante, el Cholax, que era una tableta de chocolate y lo encontraba como tan, yo era pequeñísima, encontraba tan llamativo que vendieran un chocolate así y la gente tenía que ir al baño. Claro, ¿Era extracto de una planta? Era fenoftaleína. ¿Era el chocolate? Sí, se llamaba así Choclass porque era chocolate laxante. Sí, pero era fenoftaleína. Sí. Lo que pasa es que en años atrás se usaba mucho la fenoftaleína y se creía que era bastante inocua, pero después se encontraron efectos adversos que se los voy a mostrar a continuación y se vio que no era tan así. Entonces, hoy en día prácticamente no hay registrado de fenoftaleína salvo en los productos naturales. Ahí lo vamos a ver. Pero tiene... ¿Ese existe todavía o ya lo sacaron? No, ya no existe. No, es que además era muy llamativo un chocolate para un niño. Claro, era súper peligroso y por eso se sacó. Incluso todas las cosas, por ejemplo, que antes venían en las cajas,
de los medicamentos que llamaban la atención de los niños, por ejemplo, dibujitos, me acuerdo que en algunas vitaminas C venía una naranja, un limón, cosas así, que le llamaban la atención, se han tratado de sacar. Si bien todavía hay algunos medicamentos, esta misma vitamina C, por ejemplo, que vienen de colores, entonces también le llama la atención a los niños. Y eso se está tratando de regular también. Tratar de no tener nada que llame la atención de que un niño se lo pueda tomar. Imagínate, se come ese laxante en chocolate. Súper peligroso. Posiblemente yo me habría comido uno. Afortunadamente nunca tuve uno cerca. Qué bueno. Sí, eso es súper importante. Todos los medicamentos fuera del alcance de los niños, porque los niños son muy curiosos. Y especialmente si no tienen mal sabor o tienen colores, como les decía, es probable que se los vayan a tomar. Y pueden tener efectos adversos, incluso mortales. Entonces hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Bueno, ¿cómo actúan estos laxantes, estimulantes o irritantes? Aumentan el peristaltismo por acción directa sobre el músculo liso. Ya dijimos que contraen el músculo liso. Son irritantes de la mucosa. Y aquí tenemos el aceite de ricino, que en un momento se usó mucho para exámenes radiográficos y colonoscopía. Pero como decía, hoy en día se usa más el picosulfato de sodio. Porque este aceite de ricino tiene un sabor además muy malo, muy desagradable. Entonces, esto se ha dejado de usar. El dantrono dantrona, que prácticamente hoy día no se utiliza, así que lo vamos a pasar. Sí quiero mostrarles esto. ¿Por qué no se utiliza? Porque se ha observado efecto carcinogénico en animales y hepatotoxicidad. Pero ojo, que este mismo efecto se ha visto también en el CEN y en el ruibarbo. Así que ojo con eso también. La fenolftaleína, que preguntaba la compañera. La fenolftaleína actúa en el intestino grueso, colorea de rosado la orina por el pH, porque ya sabemos que es un indicador. Entonces cambia de color según el pH, ¿cierto? Se demora 6 a 8 horas en actuar, pero aquí están los peros. Por uso crónico puede producir placas similares a púrpura, que es una enfermedad autoinmune que produce como petequias, como plaquitas rojas sobre la piel, pero lo más peligroso es esta carcinogenicidad que se ha visto en roedores. Entonces, por eso la FDA la discontinuó, miren cuándo, en 1998, o sea, hace ya mucho tiempo. Sin embargo, en nuestro país, como les decía antes, está un producto natural, que es el Fenocomp. Ya. Pero en ningún caso debería recomendarse la fenolftaleína. En ningún caso, por estos efectos adversos. El bisacodilo tampoco, porque es un laxante irritante que actúa bastante parecido a la fenolftaleína. Es un metabolito de estos picosulfato de sodio, que también tiene estos riesgos. Sin embargo, el picosulfato de sodio se usa, solamente en este caso, previo a exámenes radiográficos o colonoscopía, como habíamos dicho. Entonces, es un uso súper circunstancial, por lo tanto, mayores efectos no va a tener. Se usa solo con ese fin. Los laxantes salinos son mucho más inofensivos. Dentro de lo inofensivo que pueden ser los laxantes, actúan por mecanismo osmótico, por lo tanto fluidifican las heces, y esa es la forma en que se va a producir el acto de deposición. Son las sales de magnesio, la lactulosa, que es el único laxante oficial, la lactulosa es oficial, y el polietilenglicol, que este se utiliza bastante en los lactantes que tienen problemas de constipación y en adultos mayores, al igual que la lactulosa. Lactulosa y polietilenglicol se usan bastante en adultos mayores y polietilenglicol en lactantes, porque son bastante, como les decía, inofensivos dentro de los laxantes. Y los laxantes de volumen aumentan el volumen del bolo fecal porque son mucílagos, y esto los tenemos mucho más al alcance día a día, porque tenemos acá el salvado de trigo, el pan integral. Por eso les decía, aumentando la fibra en la dieta, se soluciona bastante el problema de constipación sin recurrir a un medicamento propiamente tal. Y los laxantes lubricantes, que lo que hacen es que como lubrican el recto, favorecen el deslizamiento del bolo fecal. Pueden actuar tanto en el recto como en el intestino grueso. En el recto con acción sobre el recto, encontramos los supositorios de glicerina,
que la gente le dice mucho las calitas de glicerina. Si se lo van a pedir en la farmacia, las calitas de glicerina. Tiene una acción rápida porque su acción es esta que les decía, lubricante. Y en el intestino grueso actúa la vaselina líquida. Ahora, con la vaselina líquida hay que tener cuidado, no usarla en forma continua porque interfiere la absorción de vitaminas y grasas de la dieta. Bueno, y este otro grupo es todo lo contrario a los laxantes, ¿cierto? Que son los antidiarreicos. Ahora, ojo, que aquí en los antidiarreicos, en general, estos fármacos debieran usarse cuando se conoce la causa de la diarrea. Si no, no, porque la diarrea también es un mecanismo de defensa del organismo para eliminar aquello que le está haciendo mal. Y también pudiera ser producida por una condición patológica grave. Por lo tanto, no es llegar a administrar o recomendar un antidiarreico. Las causas son varias. Aumento excesivo del tono de la musculatura lisa, que eso sería funcional, ¿cierto? O falta de secreciones digestivas, pero también tenemos alteración de la flora intestinal, inflamaciones o tumores, infección, intoxicación alimentaria, etc. Entonces, lo primero es investigar la causa, por lo tanto, esto ya es médico. Si esta diarrea es inhabilitante para la persona o lleva a deshidratación, pudiera ser sí recomendable utilizar un antidiarreico para disminuir la frecuencia de las deposiciones. Pero sí o sí tienen que dar esta indicación de suspender los alimentos por 24 horas y administrar líquidos de a poquito para evitar la deshidratación, ¿cierto? También hay sales rehidratantes, hay algunos líquidos rehidratantes, también tenemos los probióticos en este caso, como el perenteril, etcétera, para recuperar la flora. Tratar de no utilizar los medicamentos antidiarreicos en forma inicial o como de primera opción. Estos fármacos inespecíficos incluyen inhibidores de la motilidad, que serían estos antidiarreicos, ¿cierto? Aquí tenemos la tintura de opio, pero que se usa solo a nivel intrahospitalario, cuando estas diarreas son producto, por ejemplo, de algunas condiciones neoplásicas o algunos tumores no neoplásicos, pero graves. Pero sí tenemos al alcance nuestro y en la farmacia, y la gente lo conoce mucho, la loperamida y algunos anticolinérgicos. Y también tenemos protectores de la mucosa, como por ejemplo el caolín y la pectina, que se usan juntos, generalmente caolín-pectina, el carbón activado, que lo conoce mucha la gente también, pero aquí también se puede hacer a nivel casero, ¿ah? Por ejemplo, una rebanada de pan, esto de molde, que es más fácil, tostarlo hasta que quede como carbón, también le sirve como carbón activado, ¿ya? Y tenemos acá la sal de bismuto y los taninos. Y los específicos, obviamente, van a ser antibacterianos y antiprotozoarios, dependiendo de la causa de la diarrea. Entonces, la tintura de opio dijimos solo a nivel intrahospitalario, pero la loperamida sí se usa mucho a nivel de farmacia, demasiado diría yo, porque no, como digo, tratar de no usar los antidiarreicos. Este es un derivado fenilpiridínico, pero lo importante acá es que esta loperamida partió desde la estructura, estructuralmente hablando, desde la estructura de la morfina. Entonces hay que tener cuidado con ella igual. Aquí les puse la dosis por si acaso se la preguntaran en algún momento en la farmacia, pero como dije, siempre tienen que ver primero el cuadro de la persona, no es llegar y recomendar un antidiarreico. Bien. Y por último tenemos los protectores de la mucosa, que estos en realidad son bastante inofensivos, lo pueden utilizar sin problemas. Ellos absorben toxinas y bacterias, las dejan retenidas también, y forman una película protectora en la mucosa intestinal, de la misma forma como lo hacían en el estómago, formando esta película protectora, pero ahora en el intestino. Y son el caolín, la tapulguita, la pectina y el carbón activado. También algunos taninos, como las sales de bismuto. Esto no hay problema de utilizarlo, pero los otros antidiarreicos ojalá no recomendarlos. Bueno, esa era la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro. Esto quedó grabado, así que después la van a tener disponible en la página de la asignatura en Canvas.
Y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo también por el correo. ¿Ya? Así que nos vemos el lunes a las 8:30 con las clases de antihistamínicos. Ahora los estoy viendo. Bueno, no sé si tienen dudas en este momento, como a preguntar más ahora, o bien cualquier otra duda, como digo, las podemos conversar después, o por correo, o bien en la actividad grupal. Ustedes me... Profe, ¿Sí? el Viadil. El Viadil es un antiespasmódico, es un anticolinérgico. Sí, no lo han visto aún con el profesor, ¿cierto? Con el profesor Villegas van a ver los anticolinérgicos, colinérgicos, adrenérgicos. Sí, pero es un anticolinérgico. Que ese igual se utiliza harto como para el colon irritable. Sí, de hecho yo también lo uso. Sí, porque es un antiespasmódico, como digo. Entonces, todo lo que sea antiespasmódico va a servir para cualquier musculatura lisa, y entre esas la del intestino. Claro, hay algunos fármacos, como les decía, de la medevirina, la trimebutina, que están dirigidos específicamente al intestino irritable porque actúan en los receptores que gatillan más este síndrome. Pero cualquier antiespasmódico sirve igual, también les sirve, porque para el dolor, más que todo. ¿Si tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a dejar de grabar entonces y nos veremos el lunes a las 8:30. ¿Ok? Que tengan buen día. Me despido. Chao, chao. Que estén muy bien. Profesora. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que estén bien. Chao. Chao.